Hola chicos. Bueno, los que nos dedicamos a grabar vídeos sabemos que en este mundillo unos tienen la fama y otros cardan la lana. Y precisamente la planta que os traigo este mes es una planta que se usaba para cardar la lana. Este mes de octubre de 2025 la planta del mes es la cardencha, que es una planta que tradicionalmente se usaba para cardar la lana. Bueno, la cardencha es una planta que parece un cardo, pero en realidad no lo es de otra familia. Y es una planta que, bueno, se ha utilizado mayoritariamente para otras cosas que no son usos curativos, porque hay veces que os traigo una planta un mes y la mayoría de usos que encontramos sobre ella son usos curativos, pero en este caso la cardencha es una planta que en una antigüedad mucho más remota sí que se utilizó un poquito para curar, pero que mayoritariamente es conocida precisamente por eso, por servir para cardar. Pero bueno, ¿qué es cardar? Cardar la lana. Pues la lana, cuando se esquila, hay que lavarla y luego hay que quitarle las impurezas, desenredarla, hay que peinarla para que todas las fibras vayan en la misma dirección y de esa manera luego se pueda hilar cuando todas las fibras están en la misma dirección. Entonces las cabezuelas secas de la cardencha era lo que se utilizaba como cepillo para peinar esas fibras de la lana, para quitarle las impurezas, para que todas las fibras fueran en la misma dirección. Y se ha utilizado en toda la península ibérica, pero también se ha utilizado en otras partes de Europa y del mundo, porque la cardencha es una planta que es originaria de Europa, de Asia y del norte de África, pero que se ha extendido por otros países. Ha sido llevada allí precisamente porque se utilizaba para cardar. Y antiguamente, pues este tipo de labores textiles se hacían de una manera casera y no industrial. Bueno, al principio se utilizaban sus cabezuelas, pero luego el ingenio humano creó herramientas más grandes donde iban insertadas las cabezuelas de la cardencha y con eso se cepillaba la lana. Y luego más adelante se sustituyeron esas herramientas por otras que imitaban pues a los pinchos o púas que tienen las cabezuelas secas de la cardencha. En realidad pues les pusieron clavos que son más duraderos pues que una cabezuela seca parecido a un cardo. Además, la cardencha es una planta que se ha utilizado muchísimo estéticamente para decorar, es decir, muchísimos de vosotros habéis visto que la gente en las casas de campo tiene cardenchas secas en jarrones para decorar. Yo debo reconocer que la primera vez que la vi en mi vida, cuando era pequeña, fue así, porque la gente la tenía en las casas de campo en jarrones para adornar. Pero además de tenerlas así, recogidas, secas, en un jarrón, se pueden teñir para decorar. Lo que se hace es meterlas en agua con lejía durante 24 horas para que se blanqueen y luego cuando se ha secado ese agua, pues se pueden meter otro tiempo en pintura o en agua teñida de algún color para que así de esa forma cada una sea de un color distinto y pues puedan adornar más. A mí me gusta más el natural y mucha gente que yo he visto pues las tiene en su casa así, de color natural. Así es como se recogen cuando están secas. Ahora mismo las que hay en el campo están así, secas. Bueno, la cardencha también tiene la ventaja de que es una planta melífera. Las abejas recogen néctar de sus flores y de que es una planta cuyas semillas alimentan a los pájaros. De hecho, hay gente que las recoge, por ejemplo, para alimentar a los jilgueros, porque tienen semillitas. Y bueno, como siempre os digo, si me estáis viendo en redes, en vídeo vertical, que sepáis que esto es solo un pequeño resumen que hago al principio del vídeo, pero que el vídeo grande, con muchas imágenes que he grabado de la planta, que la podéis ver tanto verde como seca, y además vídeo horizontal, está en mi canal de YouTube, El Cuaderno de Campo, donde os voy a contar muchísimas más cosas de la cardencha. Así que vamos allá. Una de las cosas que se me ha olvidado decir es que, aunque se suele esquilar en primavera y verano, las labores de cardado se suelen dejar para los meses fríos, el otoño y el invierno, aunque se puede cardar todo el año. Así que pues mi idea de hacer este vídeo ahora, que es otoño, es por eso, ¿no? Porque veo el cardado
como una tarea o una labor invernal. De hecho, nosotros siempre hemos visto en películas cómo las mujeres este tipo de tareas las llevaban a cabo en las distintas culturas durante el invierno. No solo cardar, sino hilar y tejer durante el invierno. Entonces, por eso he querido hacer este vídeo en esta época que ya es otoño. Ahora vamos a ver algunas de las características de la cardencha. Veamos algunos de sus nombres: cardencha, cardo de cardar, cardón, raspasallos, baño de Venus, vara de pastor. En latín tenemos dos principales variedades que se usaban en la península, que son Dipsacus fullorum y Dipsacus sativus, y en inglés se llama Fuller's Thistle. La cardencha pertenece a la familia de las Dipsacaceae. Es originaria de Europa, Asia y el norte de África, pero se ha introducido en muchos otros continentes y países por el uso principal que se le daba en la antigüedad, que lo vamos a ver más adelante. Florece de junio a septiembre. Las partes utilizadas pues dependen de para qué se utilizara. En herbalismo se suele utilizar la raíz, pero también se han utilizado para otros usos, quizás más caseros y comerciales, las flores y las varas. ¿De dónde viene su nombre? Bueno, Dipsacus viene del griego dipsa, que significa sediento, porque la base de las hojas de esta planta forma unas cuencas que recogen el agua de lluvia. Fulonum proviene del latín fuleros, que significa trabajar la lana. Hace referencia a que con este cardo se cardaba. De hecho, el nombre en inglés todavía hace referencia a esto: Fuller's Thistle. Fuller en español es batán o batanero, que hacen referencia, el batán es una herramienta y el batanero es pues el que usa el batán, es un oficio, pues hacen referencia a una herramienta que tiene que ver con el proceso textil. Probablemente en la antigüedad hacía referencia a la herramienta de cardar, pero actualmente hace referencia pues a una herramienta que se utiliza en la industria textil, pero que no es para cardar. Luego, sativus viene también del latín y significa cultivado, lo cual nos dice que exactamente ese cardo se cultivaba, y sabemos que los romanos lo cultivaban por sus propiedades curativas, había una orden de cultivarlos, pero también probablemente lo cultivaban para cardar. Veamos algunas características para reconocer a la cardencha. Bueno, la cardencha es una planta herbácea que es bianual o bienal. Es decir, el primer año crece una roseta basal bien grande porque es una planta grande y alta, y el segundo año ya da los tallos, que pueden llegar a medir hasta 2,5 metros. De hecho, las imágenes que veis que yo he grabado, que está la cardencha seca, medían unos 3 metros. Recoger las cardenchas que he sacado al principio del vídeo me costó mogollón porque estaban altísimos, pero bueno, los tallos son erectos, acostillados y totalmente cubiertos de espinas. Me gustaría decir que es uno de los cardos más duros que me he encontrado, porque hay otros cardos que también son muy grandes, como por ejemplo el cardo mariano, del cual también tengo yo aquí cardos que he recogido, y la cardencha es mucho más dura. Pero claro, es que técnicamente no es un cardo, nosotros lo vemos como un cardo, pero en realidad no es la misma familia, es de las Dipsacaceae y nosotros lo llamamos cardo, pero biológicamente no es un cardo, es otro tipo de planta. Las hojas son lanceoladas, dentadas, opuestas, y en la base se unen formando una copa donde se acumula el agua de la lluvia. Se considera como una planta protocarnívora porque en ese agua se ahogan insectos, y aunque la cardencha no se alimenta de los insectos, sí que se alimenta de los nutrientes que dejan esos insectos al descomponerse en ese agua. Se crea como una especie de sopa que la cardencha pues se bebe y se alimenta de los nutrientes que dejan esos insectos al descomponerse en ese agua. Las flores de la cardencha poseen cabezuelas espinosas donde aparecen en forma de círculos o de anillas las florecitas pequeñitas todas agrupadas, que suelen ser de color rosa o lila, aunque también las hay blancas. Cada espina de esa cabezuela sostiene una de estas florecitas pequeñas, y además la cabezuela tiene como una especie de sépalos que
le dan esa forma tan particular que están alrededor de la cabezuela y que cuando se seca pues la hacen más bonita todavía, ¿no? Porque la hacen como muy estilosa, es muy bonita. Cuando la planta se seca, permanece erguida y fuerte durante muchos meses. Hablemos de las variedades. Bueno, voy a hablar de 3 variedades, pero como hemos hablado muchas veces, siempre hay más variedades. Hemos dicho que también crece en Asia, por lo tanto, pues hay más variedades. Siempre hay más variedades. Y normalmente, y más cuando hablamos sobre todo de otros usos de etnobotánica, normalmente la gente usaba la variedad que hay en su zona. Pero hay 3 variedades que se han popularizado mucho. Para empezar, el Dipsacus fulonum, que es muy usado tradicionalmente en herbalismo. Es decir, el que se usaba para curar era el Dipsacus fulonum. Luego tenemos el Dipsacus sativus, que es el de estas imágenes que yo he grabado seco, que era el que se usaba más en la industria textil, es decir, este se usaba más para cardar la lana y se usaba menos para curar. Y de hecho, sativus ya hemos dicho que significa que se cultiva, por lo tanto se cultivaba probablemente para cardar la lana sobre todo. Y luego tenemos el Dipsacus asperoides, que es el que se utiliza en la medicina tradicional china, que también es muy popular por eso. Ahora vamos a ver los usos que se le daban en herbalismo. Y digo herbalismo en vez de fitoterapia porque actualmente la cardencha no se usa en fitoterapia occidental, pero sí en la medicina tradicional china. Pero no se suele utilizar en fitoterapia. Lo que vamos a ver son usos muy antiguos que se le ha dado a la cardencha en herbalismo. Bueno, desde una antigüedad muy remota se ha usado su raíz y semillas en infusión y decocción como diurético, sudorífico y depurativo. También se ha usado el cocimiento de la raíz a nivel externo para curar el acné, heridas, quitar verrugas y otros problemas cutáneos. En la península ibérica esto era muy popular. También la raíz se usaba para los problemas de artrosis, artritis, reuma y otros problemas óseos y articulares. Además, en la medicina tradicional china se usa para esto concretamente. Y eso es lo que tengo que decir a nivel de usos curativos de herbalismo. Usos culinarios no tiene esta planta, así que esta vez no vamos a hablar de ello. Pero lo que sí vamos a hablar es de otros usos de etnobotánica, porque aquí es donde viene lo gordo, el mogollón de información, ya que la cardencha se usaba menos para curar y más para otras cosas. Como vengo diciendo, todo el vídeo es una planta que desde tiempos remotos se ha usado para cardar la lana, es decir, se recogían las cabezuelas secas y se usaban para peinar la lana esquilada, desenredar sus fibras, quitar las impurezas y alinear las fibras en la misma dirección para luego poder hilar, es decir, para convertirla en hilo y luego pues poder tejer con ella. Para esto, al principio, de manera mucho más antigua, se usaban sus cabezuelas, pero luego se empezaron a confeccionar herramientas llamadas cardas o cardadores que antiguamente llevaban insertadas las cabezuelas de cardencha que actuaban de modo de cepillos. Y luego, posteriormente, se empezaron a crear otro tipo de herramientas que imitaban a estas cardas que llevaban insertadas cardencha y que en esta ocasión pues ya llevaban clavos y cosas así, ¿no? Para no tener que recoger cardencha y para que fueran más duraderas, porque obviamente los clavos son mucho más duros que una planta seca. También las semillas de cardencha sirven como alimento para muchas aves, por ejemplo los jilgueros, entonces se han utilizado para alimentarlos, pero también se ha plantado para alimentar pájaros. Se recogían las flores frescas o secas y se ponían en jarrones en las casas para adornar. Yo debo decir que la primera vez que vi cardencha en mi vida fue así. ¿Por qué? Pues porque toda la gente que tiene que ver algo con el campo, que ha estado en el campo, que ha ido a casas de campo, ha visto cardenchas en jarrones porque en el campo se recogen las cardenchas en toda la península para ponerlas en jarrones en las casas de campo y adornar. Además, se hacía una cosa y es que se podían teñir de colores, para lo cual se metían las flores secas de cardencha
24 horas en lejía, así se blanqueaban y luego se podían teñir de colores, o sea, se podían meter en la tinta, se dejaban y absorbía el color, tinta o la pintura, agua con pintura que se utilizara. Y así pues se podían hacer adornos con flores secas teñidos de colores. Yo ya os he hablado muchas veces de que esto en el campo se hace mucho con muchas plantas. Por ejemplo, también se ponen en jarrones las siemprevivas amarillas y muchas otras. Cada vez que aparece alguna yo os lo cuento porque esto es lo que he vivido. Bueno, también la cardencha es una planta que se cultivaba y se cultiva actualmente en los jardines por su belleza, porque cuando la flor está verde es preciosa, o sea, cuando no está seca amarilla, sino cuando está que tiene sus florecitas, es muy bonita. Entonces se pone todavía en los jardines, sobre todo en los países donde hay tradición de hacer grandes jardines, como los jardines británicos, los franceses, los alemanes, sobre todo los jardines británicos, que se hacen unos jardines increíbles. Hay mucha gente aficionada a la jardinería, pues plantan cardencha por lo bonita que es. Y bueno, pues esto es lo que tengo que contaros sobre la cardencha por este mes. Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo sobre las cardenchas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por verlo. Espero que lo hayáis encontrado interesante y que hayáis descubierto cosas nuevas que no sabíais. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y pues hasta pronto.